Diputado Maximiliano Abad. Sí, señor presidente. Antes que nada, adherir a los homenajes que se llevaron adelante a lo largo y a lo ancho del país, conmemorando los 40 años de la Guerra de Malvinas, honrando a los soldados excombatientes, a los veteranos de guerra y reivindicando incansablemente la soberanía sobre esos territorios. Voy a intentar hacer algunas reflexiones sobre la situación que está atravesando nuestro país y la provincia de Buenos Aires, pero pedirle al oficialismo, al gobierno nacional y provincial, que asuma la responsabilidad de gobernar. Responsabilidad que le otorgó el pueblo de la provincia de Buenos Aires en el año 2019 y que el oficialismo parece no haber escuchado ni comprendido. El país lleva casi 2 años y medio de estancamiento, producto de la pandemia, de la mala gestión de la pandemia, pero también de internas salvajes que se están viviendo en el seno del gobierno, con una vicepresidenta que tiene más poder que el presidente, con una vicepresidenta que todos vimos en la Asamblea Legislativa, que le decía lo que tenía que hacer el presidente, con una vicepresidenta que le hace desplantes y arremete permanentemente contra el presidente, y con una vicepresidenta que lleva un escenario absolutamente de incertidumbre, cuando todos estamos esperando que acompañe las políticas públicas que lleva adelante el presidente. Y la sociedad está mal. La sociedad está esperando respuestas, la sociedad está esperando soluciones, la sociedad está viendo un camino de incertidumbre acerca del futuro de nuestro país. La economía no se pone en marcha, cosa que plantearon en la campaña del 2019, y la realidad marca todo lo contrario. Aumenta el desempleo, aumenta la pobreza, aumenta la marginalidad, aumenta la inflación, la moneda se devalúa, la industria tiende a paralizarse, producto de la falta de gas y la falta de gasoil, y el gobierno parece vivir otra realidad. Hace 2 años, o estuvieron 2 años, los pibes y pibas de nuestra provincia sin clase presencial. Y eso generó, y lo hemos dicho muchas veces, brecha digital, que se transformó en brecha educativa, y por lo tanto, claramente, eso conduce a brecha social. Y acá vino el gobernador de la provincia de Buenos Aires a la apertura de sesiones. Y en vez de decirnos cómo se van a recuperar los contenidos, en vez de decirnos cómo se va a recuperar el tiempo perdido, en vez de decirnos cómo vamos a encaminar a lograr una simetría en todo lo que había ocurrido o achicar la simetría, el gobernador de la provincia de Buenos Aires no dijo ni una palabra. Y ahí se hipoteca el futuro de un país. Por eso nosotros estamos muy preocupados, señor presidente, por lo que está pasando, y que no se tomen cartas en el asunto en materia educativa. Pero también podemos ir a la seguridad, y no vemos un plan de seguridad. Nadie conoce el plan de seguridad, y sin embargo la inseguridad se profundiza en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires. Y la respuesta del gobierno es un show mediático entre funcionarios nacionales y provinciales. Ahí también lo teníamos al ministro Berni en un helicóptero tirando la sombrilla para todos lados.
y en vez de abocarse a decirnos qué van a hacer con la seguridad o con la inseguridad, se convierten en narradores de la realidad, en espectadores de la realidad, como si no fueran responsables de garantizar la seguridad y la paz social en nuestra provincia. La agenda pública, señor presidente, tiene que ser una agenda pública que dé respuesta a las demandas de los vecinos, que dé respuesta y que nos permita pensar en una Argentina distinta. Por eso yo celebro, señor presidente, que hoy hayamos tratado la ley de la economía del conocimiento en esta Cámara. Y lo celebro porque forma parte de la agenda del progreso, del desarrollo y de la modernidad. Porque la educación, el conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación son el motor que va a marcar la diferencia entre una sociedad que mira el futuro y una sociedad estancada. Por eso yo celebro lo que hoy hemos hecho acá. Y celebro que sigamos trabajando en el tema, porque es una ley absolutamente perfectible y es una ley que tiene que ser dinámica. Y es una ley que puede sufrir modificaciones para mejorar y para fortalecer la ciencia, la tecnología, la innovación, el conocimiento. Por eso, señor presidente, nosotros lo advertimos hace mucho tiempo, que tenemos que dar prioridad a la agenda de los bonaerenses, que tenemos que dar prioridad a la agenda de los vecinos, que las internas del gobierno nos llevan a un estado de descomposición como sociedad a partir de las malas políticas del gobierno. Un estado que se descompone, un gobierno que se descompone, produce también una descomposición social. Y ahí están todos los índices negativos en materia económica, institucionales, sociales, etcétera, etcétera. Y eso, señor presidente, genera en el gobierno falta de autoridad, genera en el gobierno falta de confianza, genera en el gobierno una frustración de las expectativas sociales acerca de si el gobierno puede revertir esta situación. Y ahí es donde la sociedad se estanca, porque no hay peor cosa que no tener certidumbre hacia el futuro. Pero nosotros, señor presidente, vamos a seguir apostando a la institucionalidad. Nosotros, señor presidente, hemos demostrado ser una oposición seria y responsable en todos los ámbitos que nos tocó participar. Nosotros no vamos a especular con posicionamiento ni con ventajas sectoriales. Nosotros vamos a pensar en grande, vamos a pensar como lo hicimos siempre, en la patria, porque esta es nuestra patria. Y como dirigentes políticos todos tenemos la responsabilidad de buscar soluciones y buscar salida a la profunda crisis que estamos viviendo. Yo estoy muy preocupado con lo que está pasando, porque hace mucho tiempo que no veo una disociación tan grande entre las demandas de la sociedad y la inactividad del gobierno. Veo a funcionarios que parecen cronistas, funcionarios que narran la realidad, funcionarios que hablan del gobierno en tercera persona y que hacen de los problemas una crónica y no los veo trabajando para resolverlos. No los veo planteando soluciones para resolverlos. Y nosotros lo veníamos diciendo y advirtiendo en cada oportunidad que tuvimos la posibilidad de hacer uso de la palabra. Las internas del gobierno nos están generando severos daños a todos los argentinos. Y por eso le pedimos al gobierno que empiece a gobernar. Y cuando decidan empezar a gobernar van a seguir contando con nosotros para aportar a esa gobernabilidad. Para seguir dándole, como le damos siempre, las herramientas que necesiten para que nos saquen de la decadencia y nos coloquen en el camino del desarrollo. Y cuenten con nosotros también para discutir y seguir discutiendo y construyendo la agenda del progreso y del desarrollo. Y cuenten con nosotros para buscar salidas por encima de la grieta, salidas que nos puedan encontrar construyendo política de Estado. Porque nosotros somos dirigentes que reivindicamos la política, que creemos en la política. Y la política implica diálogo,
la política es tolerancia, la política es sintonía con la sociedad. Miren, en esta sesión a todos nosotros nos unió el recuerdo y el homenaje sincero y el orgullo que sentimos por nuestros excombatientes, por los que fueron a defender nuestra patria, por los que fueron a defender nuestra soberanía. Entonces busquemos, señor presidente, muchos más denominadores comunes que sean capaces de unirnos y de generar política de Estado para sacarnos del atraso, para sacarnos de la decadencia, para sacarnos de este estado de incertidumbre y colocarnos en el camino del desarrollo, de la prosperidad, de la modernidad, de la Argentina justa, solidaria y fraterna. Porque eso es lo que demanda nuestra sociedad. La sociedad le está demandando políticas que nos lleven a una Argentina distinta, a una Argentina en donde, como muchas veces hemos dicho, la razón de nuestro ser sea el ser humano y la felicidad del ser humano. Por eso nosotros estamos convencidos que es lo que nos demanda la sociedad, a la política, a los partidos políticos y a los que coyunturalmente tenemos responsabilidad de ocupar espacios de representación. Háganse cargo, que nosotros también nos vamos a hacer cargo de construir un futuro mejor. Muchísimas gracias.